Hola, bienvenidos a la sección número 1. En esta sección aprenderemos acerca de las funciones de búsqueda y referencia. Como podemos visualizar claramente, dentro de esta categoría de búsqueda y referencia existen muchas funciones. Por ejemplo, existen las funciones de buscar v, existen las funciones de buscar h, la función coincidir, la función columna, la función fila, la función elegir y la función de índice. Y si queremos profundizar un poco más acerca de estas funciones, nos vamos a la pestaña de fórmulas y en la biblioteca de funciones encontramos la búsqueda y referencia. Hacemos clic ahí, vamos a ver claramente que existen muchas más funciones a las que usualmente las utilizamos. Pero en esta sección vamos a tratar de explicarles, en este caso, las funciones que se usa frecuentemente. Por ejemplo, tenemos la función buscar v. Nos dice que la función buscar v busca un valor en la columna a la izquierda de una tabla y devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. Por ejemplo, acá tenemos un cuadro donde tenemos una columna para cédulas, otra columna para nombres y otra columna para filas. Y también tenemos en filas, por ejemplo, tenemos aquí algunos datos, ¿no? Bueno, acá tenemos también una guía, que básicamente son los mismos de la regla que vemos acá, de las filas. Y también, la guía de lo que es la parte superior de ¿no? De lo que son las columnas, ¿no? El B, C y D, ¿no? Es como una guía más. En este caso vamos a utilizar la función buscar v. Por ejemplo, ¿no? Vamos a escoger una cédula. Ya a partir, digamos, vamos a coger la primera cédula, ¿no? Que a partir de esta primera cédula vamos a hacer que nos arroje un nombre y una venta, ¿no? Que ha tenido, a partir de ese código de esa cédula que vamos a coger. Por ejemplo, vamos a ver acá. Escribimos la función buscar v y tenemos la función buscar v. Ahí nos dice que utiliza un sintaxis, en este caso de un valor buscado. Después nos pide una matriz, un indicador de columnas y un rango, ¿no? En este caso el valor buscado va a ser este dato de acá, ¿verdad? Esto es lo que estamos buscando. Y la matriz tabla va a ser básicamente la tabla de donde vamos a utilizar. En este caso es toda esta parte de acá. Toda esta parte es la tabla. Y el siguiente dato nos pide acerca del indicador de columnas. O sea, ¿qué columna quieres que nos arroje acá? Como les decía, en este caso nosotros queremos el nombre, ¿no? Que nos arroje el nombre, que a partir de ese número de cédula. Entonces ponemos, en este caso, el indicador de columnas debe ir en números, ¿no? Entonces el nombre está en la columna número 12, se percatan, ¿no? Dentro de este cuadro. Entonces escribimos el número 12. Luego nos pide lo que es el rango, si va a ser verdadero o falso. En este caso vamos a poner falso para que nos dé una coincidencia exacta, o también podemos poner 0. En este caso vamos a escribir falso y cerramos paréntesis, y nos dice que ese código pertenece a Marcela, no a este código de acá que estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, yo quiero del primero, ¿no? Voy a hacer el caso de que yo quiero la cédula que está en la B8, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Simplemente jalo, por ejemplo, y debe arrojarme el nombre de María, ¿verdad? Entonces, justamente me arroja el nombre de María. Eso es lo que busca esta función de buscar v, ¿no? Y por ejemplo, yo quiero saber lo que es la venta, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Escribo buscar v, el valor buscado en este caso va a ser lo mismo a partir de la misma cédula. La matriz, como ya les decía, es toda la tabla. El indicador de columnas, en este caso la columna sería en la tercera, ¿verdad?
en la tercera columna donde está ubicado las ventas. Entonces simplemente pongo el número 3 y luego nos dice acerca del rango, si va a tener una coincidencia exacta o una coincidencia aproximada. Yo quiero una coincidencia exacta, entonces escribo falso o 0. En este caso también funciona con 0 y va a ser lo mismo, y simplemente he puesto enter y me dice que tiene una venta, en este caso de $100,000, ¿verdad? Es así como se trabaja con esta función. Ahora pasamos a la siguiente función, que es el buscar H. Esta función busca en la primera fila de una tabla matriz de valores y devuelve el valor en la misma columna desde una fila especificada. Como podemos ver, vamos a utilizar la misma tabla para este ejemplo. En este caso se parece en cierta manera bastante a la función buscar v, que básicamente hemos tratado anteriormente, que es la función, en este caso vertical, con la diferencia que esta función de buscar h es de forma horizontal y va a tener casi las mismas características, pero de forma horizontal. Ya, vamos a hacer un ejemplo. Escribimos la función buscar h. Aquí está la función buscar h. Nos pide en este caso de que tiene una sintaxis de un valor buscado, una matriz a buscar, un indicador de filas, en este caso filas, como les decía, como es horizontal, y un ordenado, ¿verdad? El valor buscado, en este caso, como la misma explicación nos dice, que busca en la primera fila de una tabla, ¿no? Entonces vamos a tomar en este caso como referencia, digamos, queremos saber los nombres, ¿verdad? Los nombres. Entonces ponemos, por ejemplo, a partir de nombres, vamos a hacer ejemplo con nombres, ¿no? Entonces ponemos, esto sería el inicial, ¿verdad? Ya, y luego la matriz a buscar. ¿Dónde sería la matriz a buscar? Básicamente la matriz a buscar sería en toda esta, ¿verdad? Toda esta columna, o en toda esta tabla, ¿verdad? Y nos pide un indicador de filas, o sea, qué fila queremos que nos arroje, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos poner acá, para poder intercambiar, ¿no? Porque no sea tan complejo, podemos poner este número que vemos acá, con esta celda trabajamos, ¿no? En número 4, puede ser, o también podemos poner en números, ¿no? No hay problema. Y en este caso queremos una coincidencia exacta que equivale a 0, y nos dice que corresponde esa búsqueda a Marcela. Básicamente es el número 4, si ustedes se percatan, si cuentan desde el mismo ¿no? Incluyendo al mismo nombre, ¿no? Hacia adelante. 1, 2, 3 y 4. Y queremos saber igual de la misma forma, por ejemplo, las ventas que ha hecho en este caso Marcela. Entonces escribimos igual, buscar h. El valor buscado, como ya les decía, en este caso va a ser ventas. En la matriz a buscar, toda esta tabla de acá, ¿verdad? O también puedes poner la misma ventas, no hay problema. Pero en este caso vamos a trabajar con toda la tabla. Y el indicador de filas, en este caso estamos trabajando con esta fila, que básicamente también correspondía a la fila 4, ¿no? Y luego queremos una coincidencia exacta. Damos 0 y nos dice que tiene una venta de 250,000 soles, ¿no? Es así como se trabaja esta función de buscar h. Ahora pasamos a la siguiente función, que básicamente es la función coincidir. Nos dice que devuelve la posición relativa en una matriz que concierne con un valor dado en un orden especificado. Por ejemplo, tenemos acá el mismo cuadro que estamos utilizando anteriormente y vamos a hacer un ejemplo. Escribimos la función coincidir, en este caso coincidir. Ya, escribimos esta función. Nos dice que utiliza una sintaxis, en este caso un valor buscado, utiliza una matriz buscada y el tipo de coincidencia. En este caso, como primer ejemplo, vamos a buscar lo que es el nombre de María dentro de los nombres. Por ejemplo, la matriz buscada
La matriz buscada básicamente solamente en este caso va a ser toda esta celda, ¿verdad? No podemos poner todo porque solamente en esa columna es lo que vamos a buscar, ¿verdad? El otro nos dice que se debe poner un tipo de coincidencia. En este caso queremos una coincidencia exacta y ponemos por lo tanto 0, ¿verdad? Y nos dice que María en este caso se ubica en la posición número 2, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos tomando referencia en este caso la tabla como a los nombres, por ejemplo, ya lo estamos considerando como un nombre más, ¿no? Pero si nosotros solamente consideramos de María hacia abajo, en este caso sería la posición número 1. Pero este es un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos el siguiente ejemplo, vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a buscar en este caso 150.000, ¿en qué posición está? Entonces, escribimos igual la fórmula, coincidir. Nos pide un valor buscado, en este caso, como ya les decía, vamos a buscar eso. Se monto. Luego, la matriz, en este caso, simplemente serían estas ventas, ¿verdad? Vamos a trabajar con todo esto. Luego, una coincidencia, en este caso queremos exactos, no aproximaciones, ¿verdad? Y ponemos 0. Y nos dice que está en la posición 3. A ver, nos percatamos, este monto de 150.000 encontramos acá y básicamente si contamos desde el inicio, está en la posición número 3. 1, 2 y 3, ¿eh? Sí, justamente es lo mismo. Ahora pasamos a la siguiente, la función columna. Nos dice que esta función devuelve el número de columna de una referencia. El número de columna dice. Por ejemplo, acá vamos a hacer un ejemplo. Vamos a comprobarlo. Escribimos lo que es la función columna. Esta es la función columna. Y nos dice que esta función columna nos va a arrojar lo que es el número de columna en la que está, en este caso, esta celda, ¿no? Entonces cerramos paréntesis y justamente nos arroja el número 7, ¿no? Si ustedes se percatan, esta columna está en la posición G, en este caso, ¿no? Si contamos desde la A hasta la G, hay 7, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y justamente esa posición es que nos arroja, ¿no? Esta función. Ahora pasamos a la siguiente, que es la función de fila. Nos dice que devuelve el número de fila de una referencia, en este caso puede ser de una celda también, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar en qué fila se encuentra esta celda, ¿no? Entonces simplemente escribimos fila, abrimos paréntesis y nos dice que simplemente sería abrir paréntesis, cerrar paréntesis, y nos va a arrojar el número de fila. Nos dice que estamos posicionados en el número 556 y justamente concuerda, ¿no?, con lo que es la regla, ¿no? Bueno, estas funciones son bastante sencillas. Ahora pasamos a una función que tal vez muchos de ustedes no lo han utilizado, o algunos ya tal vez ya lo han utilizado, ¿no? Lo que es la función de elegir. La función de elegir, a ver, vamos a hacer un poco más grande porque no se visualiza bien. Ya, la función de elegir, en este caso, elige un valor de una lista o una base de datos de acuerdo a un número de índice. Igual vamos a utilizar la misma tabla para hacer el ejemplo. Para este caso vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Vamos a escribir la misma función, elegir. Escribimos esta función. Nos dice que como sintaxis se utiliza un número de índice y luego va a utilizar, en este caso, ya sea una lista o una base de datos, ¿no? Y el número de índice va a servir para que nosotros podamos identificar que ese dato que nos arroje, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar esta celda de acá, cosa que nosotros podemos cambiar por otro número y sea más fácil, ¿no? Y los valores, por ejemplo, en este caso yo quiero que me arroje, por ejemplo, de las cédulas. Vamos a ver el caso de que me arroje de las cédulas solamente los números. En este caso voy a hacer el ejemplo de solamente los números. Entonces hago clic la primera celda, que es el primer dato, la segunda también de igual forma, la tercera,
y la cuarta. Esos son todos los datos que tengo y cierro paréntesis y ya está. Me dice que la tercera, en este caso el índice, como hemos puesto 3, dice que es el número 12, ¿no? Si contamos primero, el segundo y el tercero, y justamente es ese dato, ¿no? Ahora, por ejemplo, si queremos el número 2, ¿no?, como índice, nos va a arrojar el 94 básicamente, que es la posición número 12, y así ustedes pueden conjugar, ¿no? Y básicamente esta función también es bastante utilizada, ¿no? Si nosotros lo sabemos adecuar, ¿no?, y qué utilizarlo, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente función, y se puede decir a la última función en este caso de esta sección, que es la función índice. Nos dice que la función índice devuelve un valor o la referencia a un valor de una tabla o rango. Igual vamos a utilizar la misma tablita para poder guiarnos. Por ejemplo, acá vamos a escribir esta función índice y nos dice, en este caso nos arroja dos suposiciones así para los sintaxis, pero nosotros vamos a trabajar con la primera, con esta de acá. Si ustedes pueden consultar si tienen internet, en este caso yo no voy a consultar, pero vamos a trabajar con la primera, que básicamente utiliza una matriz que básicamente va a ser en lo que estamos buscando. ¿Dónde vamos a buscar, no? Va a buscar un número de fila y un número de columna, ¿verdad? En este caso yo voy a buscar, por ejemplo, lo que es en este caso la matriz, ¿no? Va a ser ¿no? Todo de lo que es estos datos, ¿no? Puede ser todos estos datos de acá, que básicamente quiero que me busque. Luego el número de fila, ¿no? El número de fila en este caso van a ser estos de acá, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero que me busque, por ejemplo, con este dato voy a guiarme, que yo lo voy a fijar con esa celda, ¿no? Cosa que yo puedo cambiar también en cualquier momento. Y un número de columna, por ejemplo, yo quiero que me busque en caso esto de nombres, ¿no? De nombres que está en la fila 2 y cierro. Y me dice que en la posición 4 está María, ¿no? Básicamente acá nos va a devolver un valor, en este caso referencia a un valor de una tabla o rango, como ya les decía, es como una intersección, ¿no? Tanto de filas como columnas. Por ejemplo, si queremos en este caso la fila, digamos 3, debería arrojarnos Marcela, entonces ponemos el 3 y justamente nos arroja Marcela, ¿ve? Que es la posición número 3 acá, o la fila 3 dentro de esa tabla que hemos cogido. Y es así como se trabaja aquí, ¿no? Entonces como 4 lo vamos a dejar acá, o sea que ustedes no se confundan. Bueno, eso ha sido referente a esta sección. Espero haberles hecho entender referente a esta categoría de búsquedas y referencias. Ya ustedes pueden profundizar un poco más de estas funciones de búsqueda y referencia. Muchas gracias y pedirles también que se suscriban al canal porque ya estaremos publicando en la siguiente sección, la sección número 2, acerca de la siguiente función. Gracias.